Vuelvo entonces al tema de los puntos de luz, ¿no? Que considero interesante que usted sepa. Puntos de luz no es otra cosa sino una herramienta de evangelización, donde se reúne usted como creyente u otro creyente, máximo dos, no más de dos, con un grupo de hasta 6 personas que no conocen al Señor e inician un tiempo de estudio bíblico a través de una metodología, sus iniciales son DBS, que es descubriendo la Biblia a través de historias bíblicas, como un currículum, un programa que ya está preparado, que usted puede traerlo a ese tiempo de estudio. Y lo que se ha logrado en otras partes donde esto se ha aplicado, sobre todo en Asia, es un alto número de convertidos. Eso no es de extrañarnos, porque la palabra tiene exactamente ese poder. Lo que estamos haciendo hoy con Cristo, como parte de la misión cristiana de Venezuela, como lo hacen las iglesias de la misión cristiana de Venezuela, es aplicar este método de evangelización, buscando que sean añadidos todos aquellos que han llamado a ser salvos. En principio lo hemos manejado a nivel de células. Se le pidió a las células, los hermanos que conforman la célula, que es como una mini iglesia, que se prepararan y formaran puntos de luz. Pero ahora queremos extenderlo de manera tal que cualquiera en la iglesia pueda tomar o hacer un punto de luz, venga a la capacitación, conozca la metodología. Una vez que esté empapado de ella y comience a practicarla, pues entonces iremos haciendo el seguimiento y estaremos orando en oración que esas personas puedan convertirse al Señor. Eso es lo que es un punto de luz. Le invito, amado hermano y hermana, amigo y amiga, que por favor busquen su Biblia, el libro de los Romanos. Romanos capítulo 3. Voy a leer a partir del versículo 10. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te rogamos que en esta hora tu palabra, Señor, tú has enviado a nosotros, produzca en nuestros corazones el efecto que tú te has propuesto, de manera que no regrese a ti vacía, sino que dé fruto abundante en nuestras vidas. Que nos sirva la palabra de aliento, consuelo, de ánimo, Señor, quizás de exhortación, de reprensión, pero que nos sea útil para seguir peregrinando, caminando en esta senda donde tú nos has colocado, donde tú nos has puesto. Te damos gracias a Jesús por permitirnos estar acá. Te ruego ahora que nos permitas permanecer atentos y que recibamos toda la bendición que tú has preparado para nosotros. Amén. En las prédicas que me han correspondido, hemos iniciado el estudio de la epístola a los romanos. En el capítulo 1, Pablo establece una tesis que luego va a proceder a demostrar a través de ciertos planteamientos y a través del citar de las Escrituras. La tesis que Pablo propone, más que proponer, afirma que es así porque lo ha recibido de arriba, es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque así está escrito que el justo por la fe vivirá. Acto seguido comienza a mostrar bajo este esquema, ¿no?, de estos planteamientos que tienen, vamos a decir, un razonamiento lógico, un orden que es coherente y soportados o apoyados por la cita de las Escrituras, la Tanaj para ese entonces, el Antiguo Testamento, y pone en evidencia, como concluimos, lo último que leímos del capítulo 3, que los dos grupos, vamos a llamar a los dos grupos de tallo que son concebidos desde la cosmovisión judía, los gentiles y los judíos, ambos están bajo condenación porque ambos están en pecado. El gentil no conoce a Dios porque no quiere, porque se da a manifestar, a conocer a través de la creación, entonces endurece su corazón y por ahí se va rumbo al pecado. Y por otro lado, el grupo de los judíos que ha recibido la ley, que tiene conocimiento de Dios, se ha envanecido pensando que por cumplir la ley van a ser justificados, y Pablo dice, tal cosa no es posible, también están bajo pecado. Quiere decir que tanto un grupo como otro están en condenación y pareciera como que estamos, vamos a decir, frente a un problema que no se puede resolver. Sin embargo, el propósito de la carta, Pablo va a mostrar que sí se puede resolver. Y lo primero que cómo va a iniciar es con una cita, pero permítanme usar una palabra muy común de los jóvenes, es algo así como brutal. Usted comienza a leer y se queda maravillado. Yo he titulado esta parte que quiero hablar desde el versículo 10 al 18 como la sabiduría de Pablo. Obviamente es una sabiduría que Dios le ha dado. No es una sabiduría, vamos a decir, que nace de... No, Dios le ha dado esa sabiduría en su condición de apóstol y entonces así la presenta. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué hago este énfasis? Cuando usted consigue en el Nuevo Testamento, voy a hablar del Nuevo Testamento, pero obviamente en cualquier parte de la Biblia que usted consiga esto, como está escrito, bueno, usted se pregunta, ¿dónde está escrito eso? ¿No? Porque va a ser algo que nosotros usamos, vamos a hablar de nosotros los que somos cristianos de años, lo usamos como una herramienta, vamos a decir, de uso común. Conocemos la palabra, conocemos la escritura, supongamos que le vamos a predicar a alguien, queremos hablar con alguien, llevamos nuestra Biblia. Oye, ¿por qué tú hablas acerca de Jesucristo como aquel que... bueno, mira acá, déjame leerte Juan 3:16. Mira lo que dice aquí, mira cómo está escrito.
Cuando usted consigue la expresión en la palabra, usted espera exactamente lo mismo. Como está escrito, Pablo, ¿dónde está escrito lo que me vas a decir a continuación? Y comienza, pues, desde el versículo 10 hasta el versículo 18, y da, y habla, y habla, y habla, y uno dice, oye, ¿dónde está esto escrito? Déjame ver si lo busco, a ver si lo consigo. Y cuando vas al Antiguo Testamento, pues no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque lo que hizo Pablo es, tomó varios versículos o porciones de versículos de los Salmos y de Isaías y compuso ese pasaje. Pasaje que se lo leí completo cuando leímos la porción de la Escritura. Ahí no es solamente una fracción, porque quiero que usted se note, se dé cuenta de cuántas veces se repite. No hay que Pablo lo repite, es que así está escrito en el Antiguo Testamento. Pero lo que quiero poner en evidencia es lo siguiente: los apóstoles recibieron de parte de Dios una sabiduría tal que les permitió hilar cosas del Antiguo Testamento, conectarlas una con otra de una forma tal de presentarlas a nosotros y nosotros poder recibirlas como revelación de Dios, donde no hay posibilidad de error. Porque esto que nosotros estamos estudiando es una de las cartas inspiradas. Y lo que quiero enfatizar acá es que esa, vamos a decir, característica, esa potestad, terminó con Juan el apóstol, el último de ellos que murió. Los apóstoles actuales, son o no lo son, lo sabe el Señor, no tienen una autoridad similar a estos 13 hombres que directamente Jesucristo los invistió con esta autoridad. Y dentro de esa autoridad estaba el colocar los fundamentos sobre los cuales se asienta la iglesia hoy en día, y ya más nadie puede poner ningún fundamento. Todos sobreedificamos sobre el fundamento que ya está puesto. Y aquí hay una muestra de ello. Veo la porción, los extractos de lo que tomé. No hay gusto, ni aún uno, ni gentil ni judío, pero por virtuoso que sea el gentil o por cumplidor de la ley que sea el judío, no hay ni siquiera un justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es interesante que cierre esta expresión así, porque de alguna manera da con el punto clave. En Proverbios la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ofendemos a Dios y no nos da ni frío ni calor. Muchas veces solamente pensamos, Él entiende, Él sabe mi corazón. Pensamos que Dios es como nosotros, que va a correr la grúa, que va a meter el polvo debajo de la alfombra, que no le va a importar. Eso se resume en no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando la convicción de pecado viene sobre nosotros, la sensación de temor frente al juez es sobrecogedora, porque nuestra misma conciencia testifica en contra de nosotros que si nos presentamos así, de esa forma, ante el tribunal, definitivamente vamos a ser condenados. Esto es lo que sucede cuando alguien genuinamente se convierte. No cuando hace una declaración o una oración de fe fruto de una emoción, no, cuando hay un genuino arrepentimiento. Ese genuino arrepentimiento viene por la convicción de pecado que nos ha sobrevenido y nos hace entender que necesitamos un Salvador. Ahora, eso debe mantenerse en nuestros corazones todos los días de nuestra existencia. Y ahí está, digamos, parte de esa tesis que Pablo dice: la justicia de Dios se recibe por fe y para fe. No solamente como para en un momento recibirla y entender que he sido justificado por Él, sino para vivir en esa justificación diariamente. En el momento que usted y yo nos hemos convertido, vamos a decir, simbólicamente hemos dejado la parte de los gentiles para venir, pasar acá a la parte de los judíos desde la perspectiva
de que antes andábamos sin ley, pero ahora sí tenemos ley. Y corremos el mismo riesgo del judío de pensar de que como hago las cosas, y vamos a decir, si las pongo en balance, son más lo que hago que lo que dejo de hacer, que de alguna manera esto más que hago va a justificar lo que he dejado de hacer y Dios se va a hacer la vista gorda. Pues no es así lo que nos dice la Escritura cómo funciona. De hecho, una vez que Pablo declara esto, viene y nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué quiere decir justificado? Justificado es cuando usted, por ejemplo, ¿no? Usted hizo algo, cuando se le pide cuenta de lo que hizo, porque pudiera estar siendo un poco grisáceo eso que usted hizo, usted expresa el por qué lo hizo, y a los ojos de aquel que lo está evaluando o lo está juzgando, le parece razonable o correcto y decir, oye, sí, como que por causa de esto que me estás contando, esto que viviste o esto donde estuviste, como que se justifica lo que hiciste y podemos como que quedar tablas. Pablo dice, eso podrá funcionar entre los hombres, pero delante de Dios eso no funciona. Por las obras de la ley, nadie va a ser justificado. Quiere decir, tú puedes inventarte, vamos a decir, tu propio decálogo, vamos a ponerlo de esa forma y vivir en conformidad a ese propio decálogo. Ese decálogo no es necesariamente el decálogo de Dios. El mejor de los decálogos, el de más alta estándar, vamos a decirlo así, es obviamente el de Dios. Ese es el que de alguna manera tiene que cuidar a la hora de nosotros evaluarnos. Y tú puedes pensar que lo estás cumpliendo todo a cabalidad. Dios se va a encargar de mostrarte que no, es posible que lo cumplas todo a cabalidad. Y te va a poner en evidencia que si tú estás fundamentando tu condición de ser justificado delante de Dios por causa de lo que estás haciendo, estás sobre una base que no es la base correcta. Porque el único propósito de esta ley, en ese mismo versículo en la parte final dice Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Así que la ley, cuando Dios la dio, no la dio en realidad con el fin de decir, si haces todo esto vas a vivir, sino para mostrar, este es mi estándar y por más que te esfuerces no lo puedes cumplir. Por buenas intenciones que tengas en el corazón y buenos deseos que tienes en el corazón, el pecado que está dentro de ti, que está en tu carne, te va a impedir que tú logres eso. Y muchos de nosotros, no es de todos, pero muchos de nosotros, hoy en día cristianos evangélicos, hoy en día en la parte, vamos a decir, protestante, tuvimos serios problemas para entender que Dios considera la inclinación delante de estatua, con el nombre que le queramos poner a la estatua, una idolatría. Y el significado literal en ese decálogo del segundo mandamiento, no te harás imagen, no te inclinarás a ella, es literal y que no podemos cambiarla por decir, bueno, yo no la estaba adorando, yo la estaba venerando. Simplemente uso un cambio de palabras para tratar de justificarme a mí mismo, pero delante de los ojos de Dios, que es un Dios celoso, dice, yo solo soy y no hay más nadie delante de mí. Hemos tenido que luchar con eso. ¿Y de dónde ha salido eso? Bueno, la iglesia, con 2000 años de historia, de venir de ser una iglesia espiritual, se ha legalizado, se ha colocado en el mismo orden, vamos a decir, de los fariseos, y piensa que con toda esta pompa, que con toda esta liturgia, que con todos estos sacramentos y con todas estas cosas que yo voy a cumplir, de alguna manera me voy a presentar delante de Dios y voy a ser justificado. Y Dios dice, no es posible. No funciona así. Esa diferenciación o ese cuadro que ponía Pablo en aquel entonces sobre los gentiles, que quizás eran más abiertos a recibir y a escuchar porque no sabían nada de la ley, se sigue aplicando hoy en día, pero no únicamente al pueblo judío que literalmente está bajo esa ley mosaica, sino también a nosotros.
Porque nosotros hemos adoptado esa misma característica de alguna manera y nos hemos metido en esa misma línea. Por lo tanto, la porción no solamente me quiere enseñar a propósito de cómo Dios me justifica, sino que es realmente aplicable a nosotros. Pareciera un problema sin solución, pero sin embargo Dios dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y amados, esto es la mejor noticia de última hora. Un tuazo, una cosa maravillosa. Esto que Él nos dice aquí es la noticia del siglo, lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero vamos a ser incapaces de verlo en esa justa dimensión si antes no hemos tenido convicción de pecado. Cuando usted no tiene convicción de pecado, no solamente no le importa decir una mentirita blanca, es que no le importa tampoco caer en fornicación. Sí, soy débil, caramba, para acá, pero usted sabe, conoce mi corazón y no hay convicción de pecado. Cuando tenemos convicción de pecado y pecamos, la tristeza de arriba, no tristeza de esa que es de la carne, que lo que produce es muerte, que es la propia, vamos a decir, del remordimiento, no. La tristeza que viene de arriba, la tristeza que es propia del cielo, nos hace sentir los seres más miserables de este mundo. Somos capaces de volver a escribir el Salmo 51. El Salmo 51 refleja el corazón de David cuando por la palabra de Natán entendió la magnitud de lo malo que había hecho. Está llorando delante de Dios, a punto quizás de perder su salvación, y diciéndole: cuidado, no quite esto de mí, perdóname. Eso tiene que estar en nosotros cada día. Porque la noticia que nos están dando es: yo sé, Dios, yo sé que no hay nada que tú puedas hacer para que sea justificado delante de mí, pero yo te amo tanto que yo lo voy a hacer. Yo te quiero justificar. Yo quiero tener comunión contigo. La iniciativa viene de parte de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, la ley vamos a ponerlo a un lado, porque por la ley no vamos a lograr sino solamente conocer lo que es el pecado. La justicia de Dios se manifiesta, y se manifiesta directamente de arriba. Y dice: la forma en que esta justicia se manifiesta es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y obviamente cuando leo esto tengo necesariamente que conectarme con la tesis que presentó en el capítulo 1. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y ahora nos podemos preguntar: ¿pero fe en qué? ¿O fe en quién? En Jesucristo. Aquí lo conecta y dice: esa revelación que viene de arriba, que muestra cómo Dios nos justifica, es solamente posible a través de la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él. Pero para todos los que creen en Él no es un conocimiento, un creer intelectual. Óyeme, no solamente, permíteme ser redundante, no solamente los creyentes creen en Jesús, los no creyentes también creen en Jesús. Porque es que históricamente Jesús es un personaje que se puede mostrar que en efecto existió. Hay personajes en la historia que nos parecen simpáticos, nos parecen chéveres, y seguramente existió. Pero cuando usted va a la evidencia histórica, se pierde ahí atrás en la nebulosa y no podemos decir realmente si existió o no existió. Algunos de nosotros de repente nos parece fascinante la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Es muy difícil demostrar eso, que históricamente realmente eso fue así, y que ese rey existió y que esos caballeros existieron. A otros les gusta Robin Hood, me parece maravilloso, ¿no? Robar a los ricos para darle a los pobres.
es también bien difícil demostrar históricamente que ese personaje existió. Pero demostrar que Jesús existió es sumamente sencillo en términos históricos, porque hay suficiente evidencia en relatos fuera del Testamento, hechos por inconversos, hechos por historiadores, hechos por personas que estaban viendo las cosas de afuera, que testifican que Él existió. Que vamos a tener un problema a la hora de, yo creo que Jesús resucitó, eso me hace creyente, y Él va a decir, bueno, esa es tu creencia, yo no creo en eso. Obviamente que Él existió y lo crucificaron, y a lo mejor esa crucifixión fue injusta, pero de ahí que me ven con el cuento de camino que resucitó, hasta allá yo no llego. Quiero decirte con esto, que este creer en Jesucristo no es un creer intelectual, es un creer que va acompañado en el corazón con obras que muestran que en efecto yo creo. Cuando la segunda vez que Pedro les dice a sus oyentes qué hay que hacer para evidenciar, para unirse a la iglesia y dar evidencia de que se han unido a la iglesia. La primera vez, en el primer discurso, en Hechos capítulo 2, les dijo: el que creyere y fuere bautizado. Dos actividades: el creer, puede intelectualmente, tú puedes hablar con alguien y decir, bueno, seguramente sí cree, porque cuando converso con él, me habla, me dice, sé, conoce, sabe. El bautizarse es un evento público que todo el mundo va a ver y puede decir, sí, claro, lógico, yo veo, yo sé que se bautizó. Pero en el segundo discurso le dice: el que se convirtiere. Y la conversión, bueno, puede quizás ser un buen actor y fingirlo, pero en algún momento se te van a ver las posturas. La conversión es la demostración por frutos de que en efecto yo creo. Mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformada. Hay un vuelco de 180 grados porque a causa del conocimiento de Él y de creer en Él, ya no ando como andaba antes, sino ando en conformidad con sus preceptos y sus mandatos. Y no solamente externamente, sino también en el corazón. Si alguien externamente andaba en los mandatos de Jesús, porque fíjense que cuando el joven rico se acerca, no le dice, está cumpliendo todos los rituales del templo, estás cumpliendo con todas las fiestas solemnes, estás cumpliendo con toda la liturgia y con todo el protocolo. No, le dice, está cumpliendo los mandamientos. Y lo que cita el joven rico es el decálogo. Claro que sí, yo obedezco a mis padres, los he honrado, yo no robo, yo no fornico, yo no codicio, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y el Señor le dice, yo no sé, todo eso lo has guardado en tu juventud, pero te falta algo para ser perfecto, algo que no tenía que ver con lo externo, sino con lo interno. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Básicamente le estaba diciendo, yo sé que a pesar de todo lo que tú haces externamente, tu confianza, tu creer, lo que hay en tu corazón no es en Dios, sino en las riquezas que posees. Y si se te quitan las riquezas que posees, ya tu fe ya no va a estar. Porque no tienes realmente fe en Dios, sino fe en las riquezas. Esto es lo que significa creer en Él. Externamente, pero también internamente, y mostrarlo con hechos. Cuando Pablo dice esto, vuelve a insistir que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, sean los gentiles, sean los judíos. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vuelve Pablo de nuevo como que a focalizarse en el centro del problema. El problema no es que tú, gentil, representado en aquel entonces por los griegos, tengas mucha sabiduría y mucho conocimiento, o tú, judío, seas un gran cumplidor de la ley. El problema aquí se llama pecado. El pecado es una enfermedad espiritual que todos nosotros la padecemos. Que la única forma en que esa enfermedad puede hallar remedio es a través de Jesucristo. Ni a través de la sabiduría, la lógica, la filosofía de los griegos, ni tampoco a través de la ley de los judíos, únicamente a través de la fe en Jesucristo. Todos estamos destituidos de su gloria por causa del pecado. El problema del hombre, vamos a traerlo hoy en día, y no quiero decirte con esto que la iglesia no deba hacer obra social. Sí debemos hacer obra social en la medida de nuestro alcance, pero el problema del hombre no es social. Que tú logres aliviar la miseria temporal del hombre
en cualquiera de los aspectos donde padecemos, económicos, de salud, de ser denigrados, cualquiera de ellos que trabajemos, buscar de sacar personas que están esclavizadas por vicio, por acá, todo eso es loable y es bien visto y es bien reconocido, y si la iglesia lo puede practicar, debe practicarlo. Pero si la iglesia se olvida de la tarea que le ha sido asignada a ella, porque todo esto que estoy hablando, eso lo pueden hacer organizaciones no gubernamentales, civiles, que no creen necesariamente en Jesucristo. Pero el único que puede decirle al hombre, tu principal problema no es este problema que tienes es temporal, se va a terminar apenas tú te mueras. Pero cuando tú te mueras, tu problema espiritual, tu problema eterno que se llama pecado, si no ha sido resuelto a través de Jesucristo, te va a alcanzar. Y la única institución que puede hacer eso es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados para decirle a las personas: tienes un grave problema que se llama pecado, que tiene que ser resuelto, y la única manera en que va a ser resuelto es a través de aquello que ha hecho Dios. Dios dice entonces: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Esto, mis amados, usted lo lee y lo piensa y dice, es como que demasiado sencillo. Porque nos quita a nosotros, vamos a decir, el protagonismo. Todo lo hace Dios. Y lo único que se me demanda es creer en lo que yo he hecho. Justificar quiere decir que cuando me presente delante del Señor estaré a cuentas con Él. No quiere decir que voy a ser perfecto. Quiere decir que a pesar de mis fallas, a pesar de mis errores, a pesar de mi pecado, voy a ser justificado, voy a tener paz con Él. Ya no voy a ser más su enemigo, sino su amigo. Pero esto no es fruto ni de mi gran sabiduría, ni de mi cumplimiento de la ley, sino de la gracia gratuita con la cual Él nos ha visitado. Gratuita, pero no barata. Dios determinó la única forma en que yo puedo salvar, justificar a esta gente es haciéndolo yo, porque ellos no tienen la capacidad para ello. Y Dios podría haber elegido o podría haber decidido, ¿sabe qué? Que se pierdan, no importa. Óyeme, los ángeles han sido creados en estos momentos un poco superiores a nosotros. Una tercera parte de ellos están perdidos irremisiblemente, y Dios dijo simplemente, tomaron su decisión, están perdidos. No hay para ellos posibilidad de redención. Pero en el caso de nosotros, los seres humanos, Él determinó que dentro de su creación, usted y yo somos aquellos hechos a su imagen y semejanza, aquellos que somos la obra maestra de Dios, y entonces Él decidió, los quiero redimir, los quiero justificar. Pero para hacer esto me va a costar, a Él, no a nosotros, me va a costar todo lo que tengo, porque la única forma que esto pudiera pasar es que alguien, en este caso Jesucristo, porque no había ningún hombre que pudiera satisfacer eso, pagara el precio de la redención y fuera suficientemente apto, perfecto para ser considerado la propiciación aceptable delante de Dios. Cuando eso se hizo, Él entonces extendió su gracia, y por gracia usted y yo somos salvados. Y eso tiene que ser una noticia que nos alegra. Para el no creyente, para el incrédulo, sea gentil, sea judío, una noticia como esta, si es por el lado de los judíos o de la iglesia que quiere ser legalista, por decirlo así, quita la gloria propia de que yo hago, yo cumplo, yo ayuno más que este, yo oro más que este, yo me congrego más que este, y por otro lado, por el lado del que no cree, del gentil, del griego, es un insulto a la inteligencia. No me vengan con ese cuento que con esta tontería que me estás planteando, entonces estamos cuadrados, estamos en vano. Algo hay que hacer. Debe haber algún sacrificio del cuerpo, algo a nivel, no sé, de ser
de ascetismo, como en alguna oportunidad en la historia de la iglesia se ha visto también afectada por esto, donde pretendiendo castigar su cuerpo, de esa manera iban a tener una mejor, una mayor relación con Dios, cosa totalmente falsa. Él dice, no, la justificación es gratuita, por gracia. Y termina ese versículo diciendo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redimir significa pagar la deuda de otra persona. Usted y yo, y esta es, digamos, la tarea de Pablo de convencernos de eso, hermano, tenemos una deuda con Dios impagable. Éramos esclavos del pecado y no había forma que nosotros compráramos nuestra libertad. Pero Dios determinó, Dios el Padre determinó que Dios el Hijo cumplía los requisitos para que su sacrificio fuera contado por el pago necesario para librarnos de esa esclavitud del pecado y colocarnos ahora en otra esclavitud, pero no como la anterior, sino para con Dios, esclavos de la justicia. El único que podía hacer eso es Jesús. Y por eso dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo voy a aceptar la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz, como el pago del pecado de toda la humanidad para todos los que creen en Él. Quiere decir, mis amados hermanos, que Jesús, su sacrificio es perfecto para perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Para perdonar a esta generación, a la generación que estuvo antes de nosotros y a la que va a venir después de nosotros. Porque ese sacrificio es eterno y es perfecto. Esa sangre el Señor la define como una sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Abel es aquel hijo de Adán y Eva que su hermano Caín lo mató. Abel es considerado como justo, es el primer héroe de la fe. Y cuando su sangre fue vertida a tierra, lo que el Señor, Dios, le decía a Caín, la sangre de tu hermano desde la tierra clama a mí. ¿Y qué era lo que clamaba? Que tenía que ser, tenía que haber una paga justa por esa sangre derramada que había sido derramada por la mano de Caín. Ahora, esta sangre, la sangre de Jesús, es mucho más justa, mucho más pura que la de Abel. Y esta sangre derramada a tierra y derramada a tierra injustamente puede entonces ahora ser ofrecida delante de Dios como la paga perfecta por nuestro pecado y de esta manera redimirnos, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El término propiciación es un término teológico. ¿Qué es lo que significa propiciación? Propiciación es un sacrificio que se hace con el fin de ser acepto delante de Dios, que Dios le sea propicio a uno. En las Escrituras se establece en diversos lugares, cuando te presentes delante de Dios, no te presentarás con manos vacías. Siempre tendrás que traer delante de Dios un sacrificio, una propiciación que sea aceptable delante de Él. Ahora, la propiciación que representa a Jesús en su sangre es la propiciación perfecta. Cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, a lo mejor usted nos escucha orando y lo ha aprendido solamente porque lo escucha y piensa que es como, no sé, será que es un cliché, que la cosa es así, pero tiene un significado. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús. Padre es Dios, Él es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nos acercamos a ti no con manos vacías, sino con un sacrificio, con una propiciación, pero un sacrificio perfecto. No algo que nace de mi mérito, de mi logro, no. Algo a lo cual yo me he acogido por la fe, por creer en Él, y es la propiciación de Jesús. O la propiciación que Jesús representa.
Y por eso decimos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, tú le puedes decir papito, como tú quieres, puedes emocionarte y ponerte ahí todo romántico, pero no es una relación así, porque Él es Dios y tú y yo somos hombres. Nuestra relación con Él es a través de Jesús. Y Él es nuestro Él es nuestro papito y podemos ponernos todo romántico, pero en el nombre de Jesús. No hay nada que usted y yo hayamos hecho o que emocionalmente podamos sentir. No, no es así. Espiritualmente no es así. Es en el nombre de Jesús. Él es la propiciación, el sacrificio perfecto por medio del cual nos podemos acercar a Él, a través del cual somos justificados y redimidos. Justificados quiere decir que nuestras cuentas son puestas a cero. Redimidos quiere decir que nuestra deuda ha sido pagada. Todo a través del Hijo en el cual debemos poner nuestra fe. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y por eso dice, a fin de que Él, Dios el Padre, sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Cuando establece su propia justicia, lo que está diciendo es, ha sido satisfecha en su totalidad. A causa de mi justicia, necesariamente tengo que dar una retribución al pecado. No puedo pasarlo por alto, porque si lo paso por alto, no soy justo. Si la justicia se aplicara, vamos a decir, al pie de la letra, por decirlo así, pues hay una única manera de aplicarla. Todos nosotros al infierno, condenados, al fuego eterno con el diablo y con sus ángeles. Y así la justicia de Dios queda satisfecha, no, su justicia queda hecha, se pone de manifiesto. Pero Él no quería hacer eso. Y necesitaba buscar la manera, o buscó la manera, en que su justicia quedara bien establecida, bien clara, que no se estaba como que haciendo la vista gorda, sino que estaba cumpliendo con todos los parámetros de la justicia. Y ese parámetro queda cumplido en la persona de Jesús. Jesús es el pago perfecto del pecado, de manera tal que su justicia queda satisfecha, y en ese momento, con su justicia satisfecha, actúa como aquel que justifica a todos los que son de la fe en Jesús. Es decir, toma lo hecho por Jesús y lo imputa a nosotros y nos convierte de esa manera en justos también, al igual como justo es Jesús. Y todo eso obviamente es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y bendición para nosotros. Y es lo que tenemos que entender. Cuando usted entiende eso, comienza, si acaso ha malentendido en algún momento el Evangelio, a alejarse de ese legalismo. No quiere decir que no tengo que cumplir, claro que tengo que cumplir, pero cumplo porque le amo y porque entiendo todo lo que Él ha hecho por mí y para mí. No cumplo como que, oye, es que tengo que hacerlo porque si no lo hago me cae el hacha. No. En otra parte de la Escritura, Pablo dice lo siguiente: el sello de Dios está firme con estas dos características. Característica número uno: conoce Dios a los que son suyos. Porque nace de Dios. Tú y yo podemos decir conocemos a Dios, pero si Él nos dice yo te conozco, estamos fritos. Y el segundo aspecto del sello de Dios es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahí se va ese concepto de la gracia elástica, la que la semana pasada decía que era el ecumenismo, donde pienso que yo puedo hacer lo que quiera, igual si bien delante de Dios. No, el sello de Dios está firme, conociendo estas dos cosas: conoce al Señor que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que Pablo termina concluyendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La tesis ha quedado demostrada. Pero obviamente para entenderlo tienes que entenderlo por revelación. Si no lo entiendes por revelación, queda como algo ahí teórico que quizás te da vuelta o simplemente lo desechas. Es muy complicado, no lo entiendo y no lo voy a tomar en cuenta.
La revelación de Dios nos tiene que visitar, y por eso Pablo ora por los hermanos de Éfeso y dice: yo te ruego, Señor, que visite a los hermanos de Éfeso con espíritu de sabiduría y revelación, que abra los ojos de su entendimiento para que sean capaces de entender la herencia a la cual han sido llamados. Es una oración también válida para nosotros, porque la herencia a la que hemos sido llamados, resumida acá en esta expresión, es demasiado grande. Está diciendo, o sea, no hay nada que tengas que hacer. Los no se fueron al calle. Solo tienes que creer en mí. Porque cuando creemos en Él de verdad, estos no van a ser parte de nuestra naturaleza. O sea, Dios no tiene miedo cuando dice eso, yo los desaparezco. Es más, te voy a resumir la ley en 3 mandamientos solamente. Ámame a mí con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entre nosotros, la iglesia, el tercer mandamiento sobre la iglesia: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Con la práctica de esos 3 mandamientos, todo lo demás está cubierto. Pero la fuente, la razón, la motivación es el amor. El amor. Porque le amamos a Él, porque entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, entendemos lo grande de este regalo, y no hay manera en que podamos agradecerle, que no sea entregándole nuestro corazón y rindiéndonos a Él. Dentro del marco de estas noticias, Pablo sigue hablando particularmente a los judíos, porque los judíos creían entonces que el Dios era solamente para ellos, y dice: no, el Dios también es Dios de los gentiles. Y eso para nosotros son buenas noticias, porque antes no teníamos Dios. Amados, antes de conocer a Jesucristo, aunque conociera a Jesucristo según la carne, no sé por qué venían quizás de otra iglesia protestante, pero no había nacido de nuevo, o venía del catolicismo, venía de los ortodoxos. Es decir, conocías a Cristo, pero lo conocías según la carne. Ese no es el verdadero Dios. Pero hoy estamos bajo la cobertura del genuino y verdadero Dios. Entonces la ley no sirve para nada. Pablo dice: claro que sí. La ley confirma, la fe confirma la ley. Es decir, el propósito de la ley era mostrar el pecado. Esto es pecaminoso. La aplicación de la fe pone en evidencia que la ley tiene razón. No vas a conocer que no debes codiciar a menos que la ley diga no codicies. Y al conocerlo y tratar de librarte de la codicia, comprendes y entiendes que la única manera de librarte de la codicia es a través de la fe en Jesús. Así que la ley de la fe ha venido a confirmar la ley de las obras. La ley de las obras tiene un propósito, que no es justificarte, ni redimirte, ni salvarte. La ley de la fe sí tiene el propósito de justificarte, redimirte y salvarte, pero no fe en cualquier cosa, sino fe en Cristo Jesús. Y queda así, vamos a ver qué pasa, por favor. Queda así demostrada la tesis, en que Pablo va a seguir insistiendo con otros ejemplos, como para que quede bien claro lo que quiere explicar. Pero ya al llegar a este punto ha puesto en evidencia: señores, la salvación es por la fe. Y eso quita un gran peso de nosotros. Mes de octubre, pero no de este año 2022, sino del año 1517. Un hombre agoniza en su deseo de querer tener una genuina relación con Dios. Su nombre, Martín Lutero. Y el 31 de octubre de un mes, del año 1517, 31 de un mes como este, va y clava allí las 95 tesis de Wittenberg sin pensar el revuelo que todo su verdad. ¿Qué se desprendió de eso? ¿Qué fue lo primero que de alguna manera logró entender el grueso de las personas que abrazaron esta corriente religiosa? Que la salvación no es por obra, la salvación es por fe. En aquel entonces había una práctica malsana y enfermiza de la iglesia de querer establecer cargas sobre los hombres que no son escriturales, y lo que hacían era atormentarlos y conducirlos más y más a la perdición. Había una práctica, realmente una práctica, digna de rechazar, como la venta de las indulgencias, donde usted compraba el perdón, donde le hacían creer que había almas en el purgatorio
Y algunos de estos hombres, que eran más mercaderes de la fe que hombres de Dios en realidad, hasta tenían eslóganes con los cuales publicitaban su venta de indulgencia. E invitaban a la gente a colocar ahí en el barril su ofrenda y le decían: no ha tocado la moneda el fondo del barril y ya el alma de tu dedo salió del purgatorio para el cielo directo. Y la gente ignorante de la escritura iba a colocar allí. Esto martirizaba a Lutero. Y justo este pasaje de la tesis de Pablo, cuando finalmente se le revela que Lutero entiende y puede comenzar a predicar y enseñar: señores, no somos salvos por el cumplimiento de sacramentos o por el cumplimiento de penitencia o por pagar en indulgencia. Somos salvos y justificados por la fe. Y se establece lo que hoy en día se conoce como una de las 5 solas del movimiento protestante: sola fide, solo por fe. No hay obras, es solo por fe. Pero aquel que tiene genuina fe va a terminar haciendo las obras en amor de la ley, porque está en el corazón de Dios. No puede ser de otra forma, de otra manera. Quiero invitarte ahora ya para terminar, y invito a que te pongas en pie, a que leamos Apocalipsis capítulo 2. Versículo 17. Dice así de esta forma: esta es la carta a la iglesia en Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, no es solamente para Pérgamo, es para las iglesias. Nos incluye a nosotros, aunque no estamos en esa época, somos parte de la genuina iglesia del Señor. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabes? Es una clase de recompensa que cuando tú la lees te quedas así como ponchado. ¿Ah? ¿Y ahora? Si vamos a tratar de entender un poquito, sin pretender que con lo que le voy a decir estamos profundizando en todo esto. ¿A qué se refiere? ¿Qué beneficios tiene que voy a darte a comer del maná escondido? ¿Qué es el maná escondido? El maná es el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. En el desierto no podían cultivar. Allá no había supermercado donde tú fueras a comprar. Así que Dios les dijo: yo te voy a dar pan del cielo. Pan del cielo. Y todos los días amanecía el campamento. Imagínense un campamento que hoy tenía más o menos 3 millones de personas. Es decir, lo largo y lo ancho de ese campamento amanecía totalmente cubierto de maná. Maná es una palabra que significa ¿qué es eso? Y salían a recoger el maná. Dios les dijo: vas a recoger lo que te vas a comer en el día, no vas a recoger más. Hombres al fin, ¿no? Y justificándose quizás, no, hombre precavido vale por 2, agarraron más de la cuenta. Eso se le ocurrió. Cuando llegó el día de reposo, el Señor les dijo: como viene el día de reposo no va a haber maná. No salgas a buscar porque no hay. Agarra para 2 días, el día anterior, el viernes. Y algunos pensaron: oye, ya agarré una vez para 2 días y se me pudrió, que ahora, pero era maná. Así que lo que agarraron para 2 días permaneció y no se pudrió. Dios le dijo a Moisés: agarra maná y lo colocas en el arca del pacto. El arca del pacto, un arca de madera recubierta de oro que Dios mandó hacer, y era la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Allí en el arca del pacto Dios mandó a meter las tablas de la ley, esas piedras escritas por el dedo de Dios, pero también mandó a meter maná. Le dijo: Moisés, agarra un poco de maná y lo colocas ahí en el arca del propiciatorio, y ahí se va a quedar para que sea testimonio de esto que está sucediendo, de esto que está pasando. Todos sabemos que el arca se perdió, y junto con el arca se perdieron las tablas y se perdió ese maná. Uno asume, bueno, si no se lo comieron, si que Dios permitió que alguien se lo comiera, no se debe ver tampoco
echado a perder, porque ese particularmente, no, el otro sí se echaba a perder, pero ese particularmente que Dios mandó a meter allí, digo, ahí se va a quedar y se va a conservar como parte de señal del pacto que hemos hecho. Ese es el maná escondido. ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Dónde lo guardaron? ¿Qué pasó con él? ¿Se desapareció? ¿Lo destruyeron? No lo sabemos. Pero ¿sabes qué sí sabemos? Que en Juan capítulo 6 Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Todo aquel que comiere de este pan tendrá vida eterna. Ese maná escondido al cual se refiere aquí el escritor de Apocalipsis se refiere a la persona de Jesús. Al que venciere, al que se sobrepusiere, no solamente a sí mismo, todas las pruebas que estás atravesando, todas las pruebas que estás pasando, todo el sufrimiento que tienes sobre tu vida ahorita. Yo, dice el Señor, te voy a dar a comer de mí mismo. Vas a tener comunión conmigo, vas a tener intimidad conmigo. Luego le dice otra cosa: tú vas a dar una piedrecita blanca, y en esa piedrecita te voy a escribir un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Saben, hermanos? Hay 1000 teorías acerca de esta piedrecita blanca. He leído muchas de ellas y bueno, no puedo decirte que será esto, que será aquello, pero sí quiero compartir contigo algo que cuando lo leí me emocionó muchísimo. Y ojalá sea así en realidad, no, que sea esto lo que representa. Pero resulta que este asunto de las piedrecitas blancas o negras se usaba mucho en la antigüedad, en procesos de jurisprudencia y en varias actividades que se hacían. No había que si tickets o papel y cosas así por el estilo, que utilizaban piedras. Y uno de estos autores dice: había una piedra en particular que se usaba como una tarjeta de entrada a ciertos eventos donde tú eras invitado. Esa piedra se partía con la mano de manera tal que tuviera un corte único. Una parte de la piedra tenía el nombre del anfitrión y la otra parte de la piedra tenía el nombre del invitado. Así que cuando el invitado se presentaba a ese tal evento, con su mitad de la piedrecita, el anfitrión colocaba su otra mitad, calzaban a la perfección y se corroboraba que había sido invitado, se te dejaba pasar. No pude evitar pensar en la boda del Cordero. Oh, cuando se llega ya, si es así, mi piedrecita blanca, y chup, cuadra, pasa, entra en el gozo de tu Señor, disfruta del evento más grandioso, más planificado por los siglos de los siglos, las bodas del Cordero. Pero dice también que tiene un nombre que nadie conoce. Y eso para mí es fascinante, ¿sabes? Porque a pesar de que cuando nosotros vemos los números reconocemos y sabemos, no, hay más son lamentablemente las personas que se pierden que las que se salvan. Miles de millones se van a perder lamentablemente. Pero no quiere decir que se salva uno o dos. No, se van a salvar también millones de personas. La historia de los salvos está siendo escrita desde la época de Abel. Hay millones que vamos a ser salvos. Y cuando yo pienso en eso, digo, tu mente es brillante, Dios. Porque eso de colocarle un nombre a cada uno que solamente tú conoces, ¿sabes? No me voy a meter con el nombre de nadie, voy a meter con el mío, Luis. Tú dices Luis en Venezuela y media Venezuela voltea. Voy a decir mi nombre en el cielo y medio cielo va a voltear y dice, bueno, ¿cómo es eso que un nombre? No, es un nombre tuyo, único, que el Señor conoce, que el Señor sabe, con el cual te diferencia, que solamente es imputable a ti. ¿Sabes? Hoy en día, y seguramente en el transcurso de la historia, hay millones que pueden decir, yo me llamo Abraham. Pero cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, no está pensando en todos esos millones que se llaman así, sino en el único que realmente se llama así, porque Dios le puso ese nombre. Y le dijo, ya no será más tu nombre Abraham, tu nombre será Abraham, porque eres padre de multitudes. Y cuando el Señor llame a Israel, aunque haya un millón que se llamen como Israel, solamente volteará a Jacob, porque ese es el nombre que Dios le asignó, porque luchaste con Dios y venciste. Tú y yo tenemos un nombre que solo Él conoce, que nos ha sido asignado, que nos pertenece, que nos diferencia. Y que cuando Él menciona ese nombre, solo tú y más nadie sino tú volteas y atiendes a ese llamado. Ese es nuestro Dios, mis amados.
Yo quiero animarte el día de hoy, ¿no? Porque yo sé que algunos de ustedes están atravesando pruebas y pruebas muy fuertes, pruebas muy duras. Que no hay sufrimiento presente que se compare con la gloria venidera. Dios está ahí contigo y lo sabe. Y Dios te dice, hijo, vence, porque cuando venzas yo te voy a dar a comer del maná escondido y te voy a dar una piedra blanca donde está tu nombre nuevo que solo yo conozco. En la antigua cosmovisión judía, de acuerdo a lo que he leído también, el conocimiento del nombre de una persona, de ese nombre oculto, de ese nombre único, de alguna manera indicaba no solamente comunión, sino dominio sobre la persona. Y en base a esta explicación, estos autores dicen, por eso Dios no le reveló a Moisés su nombre, sino le dijo, yo soy el que soy, yo soy el que soy, es el que te envió. Porque no era Moisés que iba a tener dominio sobre Dios, sino Dios sobre Moisés. Y quiero decirte con esto, en ese nombre nuevo que Él te coloca, que solo Él conoce, que solo Él sabe, te está diciendo, nos está diciendo, tú eres parte mía, me perteneces. Yo tengo sobre ti dominio y control, y ahí nosotros podemos descansar. Porque si alguien sabe lo que hace, es exactamente nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Señor, te doy gracias por esta ya tarde, Señor, donde nos has permitido, Señor, deleitarnos en tu palabra y en tus promesas. Permite, Señor, que ese galardón, así como nosotros que hay en la Escritura, nos aliente a seguir. Yo sueño con ese día que finalmente te veré. Ahorita solamente lo puedo imaginar, pero yo sé que será real. Y algún día mis ojos espirituales serán abiertos y te veré al deseado de las naciones, al más hermoso de los hijos de los hombres. Y ese día, Señor, será único en mi vida y en la vida de cada uno de mis hermanos seguramente también. Porque aquí en esta tierra hemos creído contra corriente sin haberte visto. Hemos aceptado la cuota de sufrimiento que nos ha tocado, de enfermedades, de calamidades, Señor, de aflicciones, creyendo, Señor, que tú tomas nota y tienes cuidado de esto, y finalmente, Señor, vendrá recompensa, una de las cuales será, y estoy convencido, que los ojos serán abiertos y te contemplaremos, y no habrá palabras, Señor, ese día. Tu hermosura será desbordante, y que me llames por un nombre nuevo y que me digas, ven acá, come del maná escondido, ese maná con el cual hago pacto contigo, Señor. Eso es mucho o demasiado. Y yo te ruego, Señor, que esa palabra, Señor, me aliente no solamente a mí, aliente a cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes, y nos ayude y nos anime a seguir adelante a pesar del sufrimiento, a pesar, Señor, de esa enfermedad, Señor, a pesar, Señor, de esa cruz que nos ha tocado llevar, a pesar, mi Dios, de esa situación en contra, de esa economía que no nos rinde, Señor, a pesar de todo esto, Señor, que podamos mantenernos firmes en el camino, en el andar, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es nuestro Redentor, y nuestros ojos te verán, Señor, nuestros ojos te verán. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle al Rey, aleluya. Oh, gloria, gloria. Aleluya. Aleluya. Aleluya significa alabanza, júbilo, Jehová. Aleluya es la única palabra que en todos los idiomas del mundo se dice exactamente igual. Aleluya. Oh, gloria, gloria. Aleluya. Aleluya.
nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta tarde agradecidos, Señor. Agradecidos de tu palabra, agradecidos de tu verdad, de tu revelación. Agradecidos porque nos has escogido, porque nos has llamado, porque nos has extendido tu gracia. Gratuitamente nos has justificado, nos has redimido, Señor. Y has hecho propiciación entre tú y nosotros, Señor, para poder ser aceptos delante de ti y tener ese camino nuevo por medio del cual podemos entrar y decirte, Abba Padre, Abba Padre. Hoy yo te ruego, Señor, que nos visites con ese espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí presentes, de los amigos y amigas que nos visitan, Señor, puedas conmover en el interior, en sus entrañas, y puedas decirle, yo estoy aquí. Puedas decirle, yo te he amado con amor eterno y por eso te he prolongado mi misericordia, Señor. Y seamos alentados y fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Rey.